quiera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues nada, con un poquito menos tiempo que otros días, pero tenemos la suerte de disponer todavía de unos minutitos. Primero de haber tenido la suerte de recibir al Señor, perdona, es el Padre, es que le he puesto... Padre, correcto, este es el teléfono, soy Adolfo. ¿Adolfo? Sí. Perdóname, ¿cómo se sale aquí? La puerta no se abre. Ah, un momento, baja alguien y le echa un cable. Es que como hoy no está el portero, baja una persona y le ayuda, ¿vale? Vale, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, Adolfo. Gracias. Creí que me estaba llamando para hacer la comprobación de que le había dado el teléfono bueno y el pobre que no acertaba a salir. Muy bien, pues como decía, la gran suerte es que ha podido venir el Padre y que hemos tenido misa y eso es un regalazo. O sea, de entrada hay que dar gracias al Señor por eso, ¿no? Y luego pues vamos a continuar con San Juan hasta lo que el reloj nos dé, con mucha paz, sin preocuparnos. Tenemos todo el curso por delante para desmenuzar despacito todas las dudas que nos puedan surgir acerca del Evangelio de San Juan y otra que pudiera surgir. Isabel me ha puesto una antes de comenzar y ya prometo que te pasaré por WhatsApp los datos y las citas que tengo referidas a la sangre en la Biblia, para que tú tengas ese conocimiento. Que tengáis también la absoluta libertad de no quedaros con duda, aunque no cuadre con lo que estemos dando. Estamos a vuestra disposición para lo que sepamos o lo que podamos, ¿no? Muy bien, pues nos habíamos quedado el otro día, el lunes pasado, no, el anterior, expectantes con la aparición de Juan el Bautista bautizando allí al otro lado, en la otra Betania, que ya lo decíamos, y llegan estos miembros del Sanedrín, que era su misión, investigar y conocer lo que se refiere a un profeta o un pseudo profeta. Este chico que bautiza, ¿qué está haciendo aquí, no? Y el diálogo de este interrogatorio, tal como lo relata el evangelista, es esquemático, pero preciso, y detalla la austeridad, incluso la sagacidad del Bautista. ¿Tú quién eres? Naturalmente, lo que les interesa no es su genealogía, sino su misión. Y la respuesta del Bautista es clara y terminante, como lo serán las respuestas a otras preguntas. Estamos todavía en el capítulo 1, hasta las bodas de Caná no comienzan dos. Primera, ¿tú quién eres? Yo no soy el Mesías. Tal vez hubo preguntas más explícitas sobre ese punto, pero en todo caso, el Bautista responde al ambiente de expectación que había sobre su posible mesianismo. Segunda pregunta, no soy Elías. Descartado que fuese el Mesías, su aspecto y conducta, anunciado la proximidad de la venida del reino, hizo pensar en aquellos días de expectación mesiánica lo que recoge la tradición, incluido San Justino, según el cual Elías anunciaría la venida del Mesías, le daría la consagración real y le presentaría al pueblo. Tal
era el ambiente, tal era el ambiente que había en torno a este profeta que había de venir. ¿Necesita las llaves o algo? Lidia, ¿necesitas algo? Es que está todo cerrado y no sé qué he hecho con mis llaves. Toma. No sé qué he hecho con mis llaves. Está abriendo y no puede. ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Claro, por eso alguien ha cerrado. Alguien ha cerrado. Si estaba nada más el resbalón. O sea que alguien que ha salido del vecino o que sea, ha dicho es el día que es, hay que cerrar. Claro, así me explico que el Padre nos llamara también. Bien, seguimos. Os decía que según esto, Elías anunciaría la venida del Mesías, le daría la consagración real. Ese es el ambiente que había en esta función precursora de Elías, como reflejan sus escritos. El retorno pre-mesiánico de Elías no tenía valor real, sino simbólico. Y en este sentido, Jesucristo mismo hizo ver que esta función de Elías precursor ya la había cumplido el Bautista. Dice, leo, para avanzar un poquito, si no, como es costumbre, mandaría leer. En Mateo 17, 10, 13. Sin embargo, yo os digo que Elías ya vino, pero ellos no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. De la misma manera, va a sufrir a manos de ellos el Hijo del Hombre. Entonces comprendieron los discípulos que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Tercera respuesta de Juan: no es el profeta. De no ser ninguno de los personajes mesiánicos, no cabría más que preguntar, ante aquella figura y conducta del Bautista, si era un profeta. Hacía tanto tiempo que el mesianismo, que el profetismo, había desaparecido de Israel, unos 5 siglos, nada menos. Pero el problema está en que aquí le preguntan si es el profeta, en singular, y con artículo determinado de modo preciso, y él dice no. ¿Por qué Juan niega ser el profeta cuando en realidad su misión era profética? Incluso Cristo dirá de él mismo que no hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan. ¿Acaso la solución se encuentra dentro del mismo Evangelio de Juan? Pues después de la multiplicación de los panes y los peces, dicen, los hombres viendo el milagro que había hecho decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En el ambiente ya llamaban al Mesías el profeta, que para ellos es equivalente al Mesías. Pues de hecho quieren arrebatarle y hacerle rey. Dice en el capítulo 6, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se metió otra vez a lo alto del monte para estar solo. Comparando estos pasajes, se ve que la identificación o distinción de este profeta con el Mesías era popularmente al menos dudosa, fluctuante. Y Juan, antes de que le confundan con el Mesías, responde de manera contundente que él no es el profeta. Será un profeta, pero no el profeta que estaban esperando. Y ante estas negativas, que son claras por parte de Juan, les preguntan autoritativamente, ya que al Sanedrín le incumbía esta investigación, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y el Bautista, ante aquella delegación oficiosa del Sanedrín, va a dar testimonio oficialmente para que lo transmitan a la autoridad de la nación. Y el Bautista se define aplicándose en sentido acomodado unas palabras del profeta Isaías. Soy una voz en el desierto, que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Esto estaba profetizado, Isaías 43 para los que tomáis nota.
Y el profeta Isaías anuncia la vuelta del pueblo de la cautividad de Babilonia. Es Dios que viene en medio de su pueblo y se figura ser un heraldo que clama: abred camino a Yahvé en el desierto por donde ha de pasar. Y el Bautista se ve, a su vez, como el heraldo que, estando en el desierto, desde él pide a todos que se preparen para la inminente llegada del Mesías. Estos enviados, estos fariseos, especialistas en todo lo concerniente a la ley, al ver que él negaba ser el Mesías o Elías o el profeta, le pregunta entonces la segunda pregunta, o la que ya les cabía que hacer: entonces, ¿por qué bautizas? ¿Un simple asceta como tú puede arrogarte este derecho? Y en la época de Cristo, estaban los judíos practicando numerosos ritos de purificación, pero no eran verdaderos bautismos. El verdadero bautismo para ellos, a los judíos, era el de los prosélitos que se administraba a los paganos que querían incorporarse al judaísmo. Pero el Bautista había introducido un rito nuevo, pues estaba en función de la purificación del corazón. Era un bautismo de conversión y en relación con la inminente venida del reino de Dios. ¿Qué potestad tenía él para esto? La respuesta del Bautista, tal como está formulada, no tenía valor legal, moral, sino que tenía valor en cuanto, siendo un símbolo externo de purificación, excusaba y propiciaba la confesión de los pecados, y que en lugar de contraponer a su bautismo al de Cristo, hace el elogio de éste en contraposición consigo mismo, con tres datos que diferencian ese bautismo del de Cristo, reconocibles por ellos. Primero, en medio de vosotros está uno al que vosotros no conocéis. Segundo, que viene después de mí. Y tercero, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Llama así la atención mesiánica sobre Cristo, conforme a la creencia ambiental, y añade la localización en Betania o Betabara, según algunos códices, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta sí la vamos a leer. Juan 1, 29 al 31. Al día siguiente, Juan ve a Jesús que viene hacia él, y entonces dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene uno, que ha sido antepuesto a mí, porque él era primero que yo. Ni yo mismo lo conocía, pero a fin de que él fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo a bautizar con agua. Sigue. Y Juan declaró: yo he visto al Espíritu, que como una paloma descendía del cielo y permaneció sobre él. Ni yo mismo lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, ese fue el que me dijo: aquel sobre quien vas a descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Perfecto, hasta ahí. Ahí empieza el pasaje diciendo al día siguiente. Está claro que es un recurso literario para dar el testimonio de Jesús sin que haya verdadera relación cronológica. No tuvo que ser necesariamente el día anterior, sino en orden a situar las primeras actividades de Cristo, que las planifica San Juan en 7 días. Desde el primer testimonio de Juan hasta el primer milagro en las bodas de Caná, utilizará este recurso al día siguiente, ¿no? Viendo el Bautista que Cristo se acerca en dirección a él, hace otro anuncio oficial de quién es Cristo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase, de gran importancia mesiánica, es una denominación de algo que supone ser muy conocido, pues lo determina perfectamente. El artículo lo dice: no es un Cordero de Dios, sino el Cordero de Dios, que en arameo significa lo mismo que siervo, cordero igual a siervo, que hacía referencia al pasaje del siervo de Yahvé.
como sabéis también, del profeta Isaías. Cristo recibe el bautismo. Al recibir este, se posa sobre él el Espíritu Santo y claro, al ver esta señal del Bautista, comprende que Cristo es el que bautizará en el Espíritu Santo, por lo cual proclama que es el elegido de Dios, es el siervo de Dios, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y santificará a los hombres con su bautismo en el Espíritu. En Juan no encontramos nada de lo que es personal del Bautista, ni su figura, ni su vestido, ni su alimento, predicación, y el que todos van a él, todo lo cual que sí cuentan con detalle los sinópticos, que como sabéis son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos sí nos dicen que vestía piel de camello, etcétera, etcétera. Aquí en cambio se esquematiza y solo se observa al Bautista en su función de ministro y precursor. De aquí el destacarse que Cristo es de quien dijo el Bautista, detrás de mí viene uno que va delante de mí porque estaba antes que yo. El Bautista, dotado de un prestigio excepcional, da testimonio de Cristo diciendo que él era su precursor. Y él, a su vez, al cumplirse la señal del cielo, lo proclama el elegido de Dios, que es el Mesías, sobre el que estaba el Espíritu posando sobre él. Y el Bautista, con su bautismo, vino a ser, por así decirlo, a ungir mesiánicamente a Cristo a tiempo que lo presenta oficialmente al pueblo, ¿no? Juan Bautista, el primo del Señor, dice y hace algo que en este tiempo nos cuesta entender. Dice unas palabras que son muy bonitas y para aplicárnoslas a nosotros. Conviene que Él crezca y yo disminuya. Ay, si todos los que intentamos proclamar el reino de Dios, y no hablo solo de nuestras personas, sino de asociaciones, y hay cientos de asociaciones, como sabéis, y cuántas a veces surgen envidiejas o rencillas, que si los de la asociación tal, de la asociación cual, que no quiero dar ni nombres para que no parezca que tengo nada contra nadie. Si nos aplicáramos el cuento, funciona, están llegando a Cristo, bendito sea Dios. Yo me debo preocupar, porque conviene que Cristo crezca, aunque mi apostolado, aunque mi persona, aunque mi modo de hacerlo disminuya. Y de paso, propiciar que otro crezca y progrese y yo pueda retroceder. Eso, amigos nuestros, va a ser que no. Desgraciadamente está tan arraigado nuestro ego y nuestras personas que ojalá fuera así. Juan no va a retender para sí ni siquiera a su círculo más cercano. Al revés, se va a preocupar de deshacer su círculo para agrandar el círculo de Jesucristo. Dice un poquito más adelante, lo podemos leer, en el 35 al 40, 1, 35, 40. ¿Lo encontráis? Alguien que lea. Al día siguiente, Eso, venga. otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que lo vieron siguieron a Jesús. Volvióse Jesús a ellos viendo que le seguían y les dijo: ¿Qué buscáis? Dijéronle ellos: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron pues y vieron donde moraba, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan, y le siguieron. Y comienza a crecer el círculo de Jesús, de los seguidores de Jesús. Y aquí tenemos a los dos primeros discípulos. La escena es preciosa. Sabemos el nombre de uno, porque lo dice el evangelista: Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Y el otro? ¿El otro quién es? Evidentemente el que habla, el que escribe, Juan. Desde luego, testigo de primera magnitud
No dice el nombre, pero se adivina. Es el que lo cuenta, es el autor del Evangelio. Es Juan, el joven discípulo amado. Tan fresco tiene en su memoria ese primer encuentro con el Maestro, que dice hasta la hora. Eran las 4 de la tarde, era la hora 10. En algunas Biblias encontraréis que la traducción es esa, las 4 de la tarde. Ya sabéis que el tiempo de los judíos se cuenta no como nosotros a partir de las 12 de la noche, que ya es el día siguiente, sino que para ellos es tarde, noche, día, tarde, noche, día. Está oscureciendo, la hora 10 serían nuestras 4 de la tarde. Los judíos, como digo, aunque dividían en 12 horas igual que los demás, vulgarmente por dificultad de precisar esas horas, solían dividirlo en 4 periodos. Y si esta cena tiene lugar 1 o 2 meses antes de la Pascua, que cita luego un poquito más adelante, también en el capítulo 2, sería nuestro febrero-marzo, en que el sol se pone unas horas después de la hora 10, según las costumbres de Oriente, de pasar. Por tanto, pasaron aquella noche sus discípulos con él. Pues dice el Evangelio, pues ya declinaba el día. Cuando se da el encuentro de verdad con Jesús, la consecuencia es que falta tiempo para darlo a conocer, para comunicarlo. Y esto es lo que pasa con los jóvenes discípulos del Bautista, seguidores ahora de Jesús. Andrés viene y se lo cuenta a su hermano, y es el comienzo de ese particular y peculiar reclutamiento de discípulos que el evangelista narra a continuación. Leo, para que no, aunque lo tenéis. Encontró luego a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo hemos discutido, lo hemos explicado más veces, el cambio de nombre. En este caso es el primer momento en que el Señor se encuentra con Pedro, ya le anuncia su misión. Va a ser el roca, va a ser el que quede de cabeza de la iglesia cuando él falte, porque desde el primer instante Jesús lo elige directamente: tú serás llamado Cefas. El cambio de nombre significa algo, lo hemos explicado en otras ocasiones, y el nombre de Cefas corresponde al arameo Kefa, roca, piedra, es decir, Pedro. El nombre significa la misión. Os recuerdo así solamente. Por ejemplo, Abraham, el cambio del nombre por Abraham significa padre de muchedumbres, estará ligado a lo que sería a partir de ese momento. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no nos paramos aquí a detallar ninguno de ellos. Lo de Simón por Pedro, roca, tendrá también que ver con su misión, y lo dice el propio Cristo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y curiosamente, este pasaje lo encontró dos sinópticos, o sea, no es una de esas citas de San Juan que solo dice él. Ya lo comentamos en la introducción. El Evangelio de Juan está lleno de simbolismos y los iremos descubriendo. Y esta propia estructura de narrar, situando los hechos acaecidos en 7 días, tiene que ver, según los expertos, con la creación del mundo, que se narra en Génesis y que en el caso de Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas. Bien, hemos leído al día siguiente, y ahora, para presentar los nuevos discípulos, leemos. La vamos a leer nada más, y vamos a empezar el próximo día explicando esta cita. Capítulo 1, y leemos del 43 al 51. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas,
a Jesús, hijo de José de Nazaret. Díjole Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A ver, hazlo como tú sabes, Alicia. Está en interrogante y en plan mozo. ¿Cómo lo dice Natanael? A ver, díjole Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso. ¿Tú crees que de Nazaret? Y me dice que de Nazaret es este chico. Sigue leyendo. Díjole Felipe, ven y verás. Vio Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay dolo. Díjole Natanael, ¿de dónde me conoces? Contestó Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le contestó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús y le dijo, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores has de ver. Y añadió, en verdad os digo, que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto hace referencia a la ascensión, como sabéis, ¿no? En los ángeles. Pues bien, la llamada a los primeros discípulos la sitúa el evangelista al otro día. Cristo encontró a Felipe y al verle, Cristo le dice, sígueme. No solo en el sentido de que le acompañe, sino de ser discípulo suyo. Y esa va a ser la frase para llamar a todos los apóstoles. Tiene miga lo que le dice Felipe a Natanael, pero esa miga la cogemos del pan del próximo lunes, ¿vale? Venga, pues rezamos a la Virgen y nos vamos. A Nuestra Señora de la Almudena, como nos ha proclamado nuestro buen padre Raimundo, que si nos había quedado duda, es hoy el día de la Almudena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, única como el sol, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él reconoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.